Continuamos con nuestro curso de tu primera página web con Elementor Pro. En el capítulo anterior configuramos parte de las opciones que vienen dentro de WordPress, instalamos los plugins que vamos a utilizar, además también instalamos la plantilla. En este segundo capítulo vamos a crear las páginas que va a llevar nuestra página web, valga la redundancia. También vamos a crear el menú y vamos a crear lo que es el pie de página. Así que vamos a empezar de una vez con este proceso. Bien, vamos a empezar con lo que es la creación de las páginas. ¿Cuál van a ser las páginas que va a tener nuestro sitio web? Así que vamos a crear la primera, vamos a crear la página de inicio y le vamos a dar a guardar. También vamos a crear la página de servicios y le damos a guardar. Otra de las páginas que es muy importante es la página de contacto, porque a través de esta página vamos a tener la facilidad de darle a nuestro cliente la forma de cómo comunicarse con nuestro soporte o directamente con la persona que está encargada de esa área. Le damos a siguiente y por último vamos a agregar una página de quiénes somos. Vamos aquí. Y ahí la tenemos y le damos a guardar. Y si le doy de nuevo al área de página, aquí voy a tener mis páginas: inicio, contacto, quiénes somos y la página de servicio. Esta es la página de privacidad que le hablé de ella en el primer video de este curso. Y ya teniendo mi página, ahora me voy a dirigir al área de apariencia, menú, y voy a crear el menú que voy a utilizar en la plantilla de lo que sería la cabecera. Esto es lo que usted va a ver a la hora de cuando usted instala WordPress desde cero. Como no tenemos un menú creado, aquí vamos a ponerle el nombre del menú. Yo le voy a poner menú principal y aquí le voy a dar a crear el menú y ya tengo el nombre del menú creado. Y ahora simplemente voy a seleccionar todas las páginas y le voy a dar a añadir. Y aquí la voy a ir acomodando dependiendo como yo quiero que aparezca en el menú o en la cabecera que creamos. Aquí inicio, quiénes somos, servicio y contacto. Esa va a ser el orden que va a llevar lo que sería la cabecera de nuestra página web. Aquí puedo agregarlo de una vez a lo que es la cabecera o el pie de página, pero como vamos a trabajar con plantilla, no voy a hacer más modificación aquí, simplemente le voy a dar a guardar. Y ya con eso tenemos listo lo que sería el menú que vamos a utilizar y las páginas también que se necesitan. Ahora vamos a lo que es el área de personalización, porque aquí debo de colocar lo que sería el logotipo y lo que sería el favicon, que es también otro tipo de logo. Lo cual aparecería en la parte superior al lado del nombre de nuestro dominio. Aquí voy a borrar este título y en seleccionar el logotipo voy a cargar el logo que voy a utilizar para este ejemplo. Lo dejo como está, ok, le damos a recortar y aquí tengo mi logotipo. Otra de las cosas, como le dije, es el icono del sitio que vamos a colocar. Vamos a seleccionarlo. Es este que voy a utilizar para el ejemplo. Aquí lo tengo y aquí me indica cómo quedaría en lo que sería la parte superior de la página. Así es que se vería. Lo seleccionamos y ya tenemos esta parte lista. Vamos a darle a publicar y quiero quitar este texto que aparece aquí. Para ello me voy a ir a lo que es el área de cerramos aquí. Me voy a lo que es la parte de ajuste de tema. Y aquí voy a deshabilitar lo que es esta opción que dice desactivar los títulos. Lo selecciono, le doy a guardar y ya con eso se ha solucionado. Otras cosas, si nos vamos de nuevo a la personalización, vamos a esperar a que cargue. Aparece esta información de aquí. Este es un artículo que se crea automáticamente. Vámonos a entrada
y vamos a mandarlo a la papelera. Y ahora si volvemos de nuevo a personalización, ya aquí lo ha borrado. Por el momento lo voy a dejar como está hasta aquí. Cerramos esta parte y ahora nos vamos a dirigir dentro de la opción de elementos en plantilla. Vamos a seleccionar la opción que dice maquetador de tema. En maquetador de tema vamos a seleccionar la opción de cabecera y vamos a esperar a que cargue esta parte. Muy bien, aquí lo primero que nos hace es que nos carga la librería de bloques relacionado a la cabecera. Estos son opciones que ya están prediseñadas, que simplemente es modificar cada una de las opciones, pero en este caso me gustaría que ustedes aprendan a hacer su propia plantilla de cabecera desde cero. Para ello vamos a darle aquí, vamos a cerrar esta parte y vamos a crear. Bien, aquí ya lo que nos queda es, lo primero es agregar un contenedor. En este caso vamos a utilizar lo que es Flexbox y en esta ocasión vamos a utilizar una estructura de 3 columnas, como ustedes están viendo en este momento. En la primera vamos a colocar lo que es el logotipo, segunda menú, y aquí podemos colocar o un botón de búsqueda o un botón, vamos a suponer que ustedes quieran ofrecerle cotizaciones a la persona. Pueden agregarle las redes sociales, pueden agregar cualquiera de muchas opciones que vienen en elementos directamente desde aquí. Vamos a colocar lo que es la opción del logotipo. Si se dan cuenta, lo primero widget que me aparecen es relacionado a lo que es la creación de cabecera. Vamos a utilizar el primero, que es de logo, y automáticamente, como pueden ver, se me ha colocado el logotipo que agregamos anteriormente. Y en menú vamos a hacer lo mismo, vamos a arrastrar y soltar, y aquí tenemos el menú que hicimos anteriormente. En esta ocasión yo voy a agregar los iconos de redes sociales, los selecciono, vamos a ponerle icono. Y aquí me aparecen lo que voy a utilizar para este ejemplo. Lo selecciono y aquí me aparecen. Aquí yo puedo modificar cuáles serían las redes sociales que voy a colocar. En mi caso, voy a modificar, voy a poner YouTube encima de lo que es Facebook. Aquí voy a cambiar esta por lo que sería la de Instagram. Muy bien, aquí la tenemos. Y ya en cada una de ellas sería colocar la URL tanto de la página de Instagram como la de Facebook. Y también lo que sería el canal de YouTube. Todo eso usted lo haría de esta forma. Dentro de esta parte de aquí vamos a minimizar. Vamos a colocar la forma. Yo lo voy a colocar circular como se ve en este momento. Y también usted puede personalizar los colores, como por ejemplo si yo quiero cambiarle el color a lo que es el icono de YouTube, aquí yo puedo venir y poner que el color principal, vamos a suponer que sea rojo, como se ve en este momento, y el secundario yo lo puedo colocar hasta de otro color si así lo decido. Puedo ponerlo azul, puedo ponerlo verde, pero en este caso vamos a dejarlo de color blanco como se ve en ese momento. Al igual que el de Instagram, podemos hacer lo mismo, personalizar el color. Vamos a colocarle un azul. Vamos a colocarlo por aquí. Bajarlo así. Y el secundario lo voy a poner en blanco. Esto es simplemente de ejemplo. Voy a dejar así. Y el de Facebook lo voy a dejar en esa posición. Bien, aquí ya tenemos nuestro logotipo, nuestro menú y las redes sociales. Ahora vamos a modificar para que todo quede acorde a cada uno de los espacios, mejor dicho, centralizado. Vamos a seleccionar lo que es contenedor, damos un clic y aquí no vamos directamente a lo que es contenido y ajuste. Vamos a seleccionar esta opción y aquí vamos a seleccionar centrar.
y ahí lo haga centralizado. También lo podemos ajustar los espacios y ahí lo tendremos. Ahora vamos a hacerlo individual. Vamos a ponerlo un poco más para acá. El icono creo que está bien ahí. Voy a seleccionar la opción de menú. Aquí voy a centralizar para que quede de esta manera, al igual que la de los iconos. Ahí está centralizado, pero lo podemos cambiar. Vamos a dejarlo así. En el caso de los iconos me voy a dirigir a estilo y en tamaño vamos a ponerlo un poco más pequeño. Vamos a dejarlo en unos, vamos a ver, 20%, 20 píxeles. Lo vamos a dejar en 20 píxeles. Le doy a publicar. O vamos primero a terminarlo, porque si le doy a publicar ahí me lo va a terminar de crear. Vamos a hacer algunos ajustes. En lo que es el menú vamos a eliminar algunas cosas, como por ejemplo lo que es esta opción que dice subrayado. Vamos a quitarla. En el caso del color, yo lo voy a colocar de color blanco. Vamos a seleccionarlo de nuevo. Vamos a color de texto. Aquí lo voy a colocar blanco, no se preocupen, aunque no se vea ahí. Al pasar el cursor, vamos a cambiarlo a un mamey. Vamos a colocarlo por aquí. Y aquí lo arrastramos. Ok, así se vería. Y ahora seleccionamos el contenedor de nuevo y nos vamos a ir a estilo. Y dentro de estilo a color de fondo. Y aquí voy a colocar un color que ya tengo prediseñado. Vamos a colocar, borrar aquí. Colocamos el color. Perfecto. Y así se vería, como pueden ver. Con respecto a los iconos, vamos a hacer una pequeña modificación. Como por ejemplo en los colores vamos a personalizarlo. En esta ocasión voy a quitarle lo que es, bien, así quedaría el mismo color de lo que sería el fondo del menú. También yo puedo ponerlo transparente, así se vería un poco mejor. Y aquí es donde dice al pasar el cursor vamos a agregarle un efecto de animación. Vamos a ponerlo que se agrande un poco cuando le pasemos el cursor. Vamos a cambiar también el tamaño, vamos a llevarlo un poquito más grande, ¿okay? Y ahí se ve la animación. Bien, ya ahí yo tendría lo que sería la plantilla de cabecera. Ahora sí vamos a darle a publicar. Vamos a darle a siguiente, vamos a decir que se aplique a todas las páginas y le damos a guardar. Y ya tenemos nuestra plantilla de lo que sería la cabecera completamente lista. Vamos a salir y ahora vamos a crear, volvemos otra vez al maquetado y vamos a crear la de pie de página. Le damos aquí, le damos a añadir nueva. Nos va a hacer el mismo proceso que vimos anteriormente. Aquí me va a mostrar algunas de lo que son las plantillas. En esta ocasión podemos utilizar una de las que están prediseñadas para que vean cómo se ven y la podemos modificar a nuestro gusto. Yo voy a utilizar esta, vamos a previsualizarla. Así se vería. Como pueden observar, aquí podemos tener el menú, un número de teléfono, redes sociales y lo que son derechos de copy. Vamos a utilizar este. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a cambiarle el color para comenzar desde esa parte. Vamos a irnos a estilo, color base, color de fondo. Vamos a copiar el color. Vamos a cerrar aquí. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora voy a cambiarle el color a lo que es el menú. Aquí vamos a ponerlo en blanco también, al igual que el número de teléfono para el ejemplo. Vamos aquí, color de texto. Dalo aquí.
Vamos a ponerlo en blanco, al igual que esta parte. Por aquí. Y las redes sociales. Vimos. Y ahí la tenemos. Y ya con eso tendríamos listo lo que sería nuestro pie de página. Vamos a darle a guardar. Se vea en todos los sitios. Guardar cambio. Y ya tenemos listo tanto la plantilla de la cabecera como la de pie de página. Ahora vamos a salir de aquí y vamos a ver si se han agregado a las páginas. Vamos a comenzar con la página de inicio. Vamos a editar con elementos y vamos a esperar que el elemento cargue. Y como pueden ver, ya aquí tenemos tanto lo que es nuestra cabecera como nuestro pie de página completamente listo. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Cualquier pregunta que tenga, me la dejan saber en la caja de comentarios. Si tienen algún inconveniente a la hora de crear tanto el pie de página como la cabecera, me lo dejan saber para ayudarle en cualquier inconveniente que se le presente. Ya tenemos en este capítulo listo ya lo que es la cabecera y el pie de página. Ya en el próximo capítulo vamos a comenzar a trabajar con las secciones que va a llevar nuestra página principal. Si tienen alguna sugerencia de alguna página de servicio que ustedes quieren que hagamos, déjenmelo también saber en la caja de comentarios, la que más aceptación tenga, de la que ustedes recomienden, vamos a crearla en este mismo video. Así que voy a esperar a que ustedes en los comentarios me dejen saber si quieren una página de servicio para una empresa en específico. Me lo dejan saber en la caja de comentarios y la que más se repita, esa vamos a crear. Agradecerle a todos ustedes que le están dando apoyo a todo el contenido del canal. Si usted todavía no está suscrito, lo único que le pedimos es que nos apoye y al contenido le dé un me gusta. Así que me despido de todos ustedes y nos veremos ya en el próximo capítulo, donde vamos a trabajar las sesiones que va a llevar nuestra página de inicio.